Hola, bienvenidos al mensaje del día de hoy. Es un gusto estar con ustedes, qué bueno que nos acompañas. Estamos hoy transmitiendo desde nuestra casa en Vida Nueva y bueno, eso nos llena todavía un poco más de alegría el poder hacerlo desde este lugar. Queremos dar gracias a Dios ya que tuvimos un tiempo de bendición, 24 horas de oración, adoración, de ayuno, de estar en la presencia de Dios, de pedir su bendición, pedir su favor. Y nos da mucha alegría que hayas formado parte de este tiempo con un pueblo, una oración. Sabemos que en la unidad hay esa fortaleza en el Espíritu y yo creo que Dios así nos lo mostró en este tiempo y en este día. Por eso yo creo que es bueno hablar hoy de victoria, porque tuvimos una gran victoria en el Espíritu, en fortalecer nuestra fe, en alimentar nuestra vida, nuestra unidad con muchas iglesias, con muchos hermanos, con toda una gran familia espiritual que estuvo unida en este propósito y que seguiremos además luchando con todas nuestras fuerzas. Yo creo que fue una jornada de mucha bendición. Por eso quiero hablar el día de hoy de una victoria absoluta y quiero leer una escritura que está en Romanos 8. Si me acompañas a ver Romanos 8, voy a leer en varias secciones esta escritura de la palabra que está ahí. Voy a empezar en el versículo 13. Si me acompañas viendo ahí, dice la palabra de Dios: pues si bien obedeciéndola morirán, pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante, pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Qué poderosa palabra y qué poderoso mensaje que Pablo nos muestra aquí en Romanos 8, porque yo creo que es una decisión de nuestras vidas, es algo que tenemos que proponer en nuestro corazón a vivir en el Espíritu, ¿verdad? Hay una lucha en la carne y en el Espíritu y Pablo nos los deja ver. Pero por eso nosotros tenemos que aprender a vivir en el Espíritu y dejar morir todas esas actitudes, todas esas conductas, todas esas situaciones en nuestra vida que son las que llegan a hacer mella en nuestra carne y que provocan que estemos batallando de repente con situaciones, con actitudes, con conductas inapropiadas. Y ahí es en donde dice Pablo, ¿verdad? Decídete a vivir en el Espíritu, porque hay que matar toda la carne, todas las cuestiones que nos llevan a salirnos de la voluntad de Dios y de ese camino de rectitud. Entonces hay que reconocer, como dice aquí la palabra, que hemos sido adoptados como hijo de Dios y por eso clamamos, ¿verdad? Llamándole Abba Padre, que es una expresión de cariño, de confianza, de cercanía. Como si le dijéramos papito, ¿verdad? Un abrazo del Padre. Y además el versículo 14 dice que sus hijos son guiados por el Espíritu Santo. Y yo creo que aprendimos de la palabra durante muchos años, durante mucho tiempo, que tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo y debemos dejar que Él nos conduzca a toda la verdad, que nos revele la palabra de Dios, que nos guíe hacia Jesús. Entonces tenemos que tener conciencia de qué cosa está guiando nuestra vida o quién está guiando nuestra vida. Entonces yo creo que ser guiado implica obediencia a la palabra, someternos a la voluntad de Dios, implica que podamos nosotros tener un cambio en todas esas actitudes que decíamos y en todas esas cosas que identificamos como causa o como las cosas que provocan que a veces nosotros nos salgamos de nuestras casillas o tengamos actitudes incorrectas. Tenemos que aprender a identificarlas para dejar que el Espíritu Santo guíe nuestra vida. Y es algo continuo, no es algo nada más de un momento o de un tiempo, porque dice la palabra de Dios que el Espíritu da testimonio que somos sus hijos. Entonces, recalca eso, ¿por qué? Porque no somos esclavos.
no somos, somos hijos de Dios y somos llamados herederos y coherederos junto con Cristo. Dice que aún tenemos que quizá padecer con Él sufrimientos y cosas, porque de igualmente somos levantados y glorificados en honor junto con Él. Entonces, ¿será que estamos enfrentando situaciones, luchas, cosas que van como un viento en contra en nuestra vida en este tiempo? Hay una gran cantidad de testimonios que hemos oído en lo espiritual, en la economía, en la parte ministerial, de muchas situaciones que están atacando la vida de los hijos de Dios. Ninguno está exento. Jesús dijo que íbamos a tener aflicción en este mundo, pero que tuviéramos la confianza porque ya Él había vencido al mundo. Entonces tenemos que aprender a caminar en esta vida con esa victoria absoluta que Jesucristo ganó por nosotros en nuestra vida. Y por eso muchos quizás han tenido la ansiedad o han estado un poquito tristes porque no pueden reunirse en sus iglesias. Pero familia, yo te invito a que tú aprendas a tener confianza en Dios, aferrarte a tu fe, aferrarte al Espíritu Santo y a esa comunión con Él, porque si tu vida espiritual dependía únicamente de las reuniones físicas que estábamos teniendo, pues entonces tenías un problema y no lo sabías. Entonces tenemos que aprender que aun que estemos por un tiempo y no sabemos cuánto, separados de nuestra iglesia física, de nuestra familia espiritual, nuestra comunión o nuestra unidad es en el Espíritu, y Dios es quien nos fortalece, quien nos levanta, quien nos llena de poder, quien el Espíritu Santo, cuando llena tu vida, te da fuerzas para salir adelante y para saber que no dependes de una reunión física. Todos la anhelamos. Yo ya quiero regresar aquí a nuestra casa espiritual, ya quiero estar y ver a todos los hermanos y ver a los niños, y un saludo en especial el día de hoy a todos los niños. Me llegaron en la semana saludos de algunos de ellos que tienen su dibujo que les dejamos de tarea hace ya un par de meses. Entonces, qué bueno, guárdenlo y cuando nos vamos a juntar los vamos a ver. Así que en este día en especial bendigo a todos los niños que nos ven en casa y los exhorto y los bendigo, y les pido que le digan a sus papás que aguanten así como ustedes, para que pronto nos podamos ver con mucho amor y con mucho cariño. Pero entonces nuestra vida depende del Espíritu Santo, depende de nuestra comunión con Dios y no únicamente de la reunión física con los demás, que la anhelamos, pero busquemos aún mejores tiempos en la presencia de Dios. Vamos a leer la segunda parte a partir del versículo 18. Bueno, leímos al principio hasta el 19. Déjame leer otra vez el versículo 18 y 19. Dice la palabra de Dios: pues sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante, pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Entonces, la gloria que viene, familia, no se compara con las aflicciones que estamos teniendo el día de hoy. Les decía que Jesús dijo que Él venció, que Él ya venció. Por eso somos más que vencedores, porque estamos entrando en una lucha que ya fue ganada. Y Cristo te dio la victoria, por eso eres más que vencedor. Entonces, aun cuando podamos pensar, ¿cómo vamos a salir de todo esto? ¿Cómo lo voy a superar? Tenemos que confiar en Dios, que Él quiere manifestar su gloria sobre sus hijos y quiere que aprendamos a depender de Él en toda situación y en todo momento. Entonces, renovemos nuestra fuerza. Por eso dice la palabra que la creación espera con gran impaciencia la manifestación de la gloria de los hijos de Dios. Entonces, seamos fuertes, seamos confiados en que Dios trae pronto nuestra respuesta y los hijos de Dios habrán de manifestar su gloria sobre esta tierra. Versículo 24, vamos a leer a partir del versículo 24 hasta el 27 en esta segunda parte. Dice: recibimos esta esperanza cuando fuimos salvos. Si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo, pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y con confianza. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad
de Dios. Entonces, fíjense qué maravilla, dice la Escritura, que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Entonces, si hemos sentido de repente que nuestros brazos están cansados, que nuestras fuerzas están desfalleciendo, que ya no podemos más, que ya ha sido mucho tiempo, que ya ha sido mucha espera, pues ten confianza, porque dice la palabra de Dios que aún en nuestra debilidad el Espíritu intercede por nosotros. Cuando ya no podemos, el Espíritu Santo dice que intercede por nosotros, trabaja en unidad con nosotros para que el propósito de Dios sea cumplido en nuestra vida. Entonces, familia, de verdad, qué maravilla saber que tenemos un Dios que nos ama, que nos guarda, que nos protege, que nos bendice, que nos honra, ¿verdad? Nos corona de gloria. Y ojo, no viene a hacer las cosas por nosotros, simplemente intercede, une fuerzas con nosotros. Nosotros nos levantamos en el poder del Espíritu porque sabemos que nada nos puede detener si el Espíritu Santo está junto con nosotros. Amén. Entonces vamos a ver a partir del versículo 28 esta otra parte. Dice la Escritura: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el Hijo mayor entre muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él, y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Entonces, este pasaje es muy conocido en la versión tradicional, que dice que todas las cosas ayudan para bien. Y esto es bien tremendo, porque aún en las adversidades más fuertes, en las dificultades más tremendas, a lo mejor estamos atravesando la enfermedad, o estamos atravesando la pérdida de algún familiar, o que tu negocio tuvo que cerrar, o está habiendo una baja muy sensible. Son situaciones fuertes que estamos atravesando. Pero, y esta semana tuve un caso muy particular con un negocio que se abrió de un hermano de nuestra familia espiritual, y que nos da mucho gusto y nos alegramos con él, pero en el proceso, antes de abrir, sufrió un asalto. Y tú puedes decir, ¿cómo es posible que a alguien que está en su compromiso con Dios, que es fiel, que es leal, le suceda esto? Pero ¿sabes qué? Es una dificultad que lejos de derribarlo, fortaleció su fe, y Dios mandó provisión para que él no le hiciera falta nada. Así que yo bendigo desde ese lugar ese negocio, y que va a ser próspero, que va a ser de bendición, que va a traer trabajo para mucha gente, y que Dios va a multiplicar todo lo que el enemigo quiso robarles. De verdad los bendigo desde este momento y en este tiempo. Y dice la palabra de Dios aquí de sus hijos, que Dios los conoció, que Dios los predestinó. La otra versión dice los eligió, ¿verdad? Los llamó, los justificó, poniéndonos en una relación correcta con Él. Los glorificó, es decir, nos dio su gloria. Y es que, familia, la fidelidad de Dios es para siempre. Él es bueno, Él es fiel, Él nunca nos falla y Él nunca nos va a fallar. Entonces yo creo que tenemos que permanecer en esa confianza, tenemos que permanecer firmes, porque sabemos que Él es fiel a sus promesas. Y déjame leer la última parte de esta escritura, versículo 31 al 39, dice la palabra de Dios. ¿Qué podemos decir acerca de estas cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros, y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios, e intercede por nosotros. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre, o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenazas de muerte? Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta.
por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Qué poderoso cierre de esta escritura, qué poderoso mensaje, porque no importa lo que la vida nos traiga, lo que la vida esté poniéndonos enfrente para luchar contra ella, en medio de toda esa situación tenemos la victoria absoluta a través de Cristo Jesús. Dios nos ha hecho para triunfar, familia, para levantarnos aún de la adversidad más grande, para levantarnos de cualquier caída, para que aún que estemos enfrentando situaciones de salud, situaciones de pérdida de algún familiar, la muerte de algún compañero, de algún amigo, cualquier situación, por más difícil que la veamos, tenemos la capacidad a través de su Espíritu de levantarnos. Él nos ha puesto por cabeza y no por cola. Él nos ha puesto para que seamos más que vencedores y tener esa victoria absoluta a través de Cristo Jesús. Así que vamos a levantarnos, porque mira, el que vive en la carne todo lo ve mal, todo el tiempo. No necesitas una pandemia para que todo lo vea mal. Ve mal el clima, ve mal el tiempo, ve mal a su esposa, ve mal a su suegra, ve mal todo lo que está a su alrededor. Pero el que vive en el Espíritu tiene una visión diferente, una óptica diferente. Dice que está sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús, y por eso su perspectiva cambia, su visión cambia, y todas estas cosas las ve como un reto, como una oportunidad, como una manera de ver manifestada la gloria de Dios, y por eso ve desde otro lente todas las cosas que ocurren a su alrededor, y todo es un aprendizaje. Vive en victoria, en esa victoria absoluta que está dada para los hijos de Dios. Entonces, aferrémonos a la palabra, confiemos en Dios y dejemos que su Espíritu Santo nos guíe en cada momento. Y déjame orar, porque yo creo que tuvimos 24 horas de victoria. Yo quiero que tu vida siga así, de gloria en gloria, y que permanezcamos sabiendo que nuestro Dios es grande y nuestro Dios es fuerte y Él es fiel y justo. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a cada hijo tuyo que está viendo esta palabra, que está viendo esta transmisión y este mensaje, para que tú fortalezcas su fe, para que tú bendigas su vida, para que tenga la confianza de que aún ante las dificultades que nos están rodeando, pueda saber que tu amor y tu misericordia nos rodea aún más y nos fortalece, y tu Espíritu trabaja con nosotros en unidad para que sepamos que somos tus hijos, y por ser tus hijos somos más que vencedores a través de Cristo Jesús. Te pedimos que si alguien no ha conocido a Jesús, que en esta hora pueda declarar que Jesús es su Señor y su Salvador, y tú vengas a su vida y tú transformes su eternidad en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Pues te damos muchas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que sigas nuestras transmisiones, que nos dejes un mensaje, un comentario, y que podamos permanecer en contacto a través de las diferentes redes. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos a mitad de semana con un enlace en vivo seguramente, donde podemos seguir en contacto. Que el Señor te bendiga.